Asesor licenciado José Rubén. El equipo de Vinas está conformado por la compañera Amelia Fuentes y su servidora Sandra García. En la siguiente presentación vamos a hablar acerca de los medios preparatorios al juicio ordinario civil. Los medios preparatorios son una serie concatenada de actos mediante los cuales el tribunal, ejerciendo su facultad jurisdiccional, resuelve de manera vinculativa para las partes todas aquellas controversias que no tienen señalada una tramitación especial. Los juicios ordinarios civiles constan de 6 etapas procesales, que son etapa expositiva, etapa de depuración, conciliación y excepcionales procesales, etapa probatoria, etapa conclusiva, en la que incluyen los alegatos, etapa resolutiva y etapa ejecutiva. Para esta presentación únicamente vamos a ver la etapa preliminar, que consta de etapa expositiva, etapa de depuración, conciliación y excepcionales procesales. La etapa expositiva se integra por la demanda, el emplazamiento y traslado de la misma, la contestación en su caso, la reconvención interpuesta por el demandado y su contestación. Esta presentación les va a mostrar lo que es una demanda, los requisitos de la demanda en el actual Código Procesal Civil del Estado de Morelos, el cual lo estatuye el artículo 350, que habla de los requisitos de la demanda en su parte actora. También vamos a ver el procedimiento de la contestación de la demanda, en el que el demandado formulará la contestación de la demanda dentro del plazo de 10 días, como lo estatuye el artículo del Código Procesal del Estado de Morelos, refiriéndose a cada una de las pretensiones y a los hechos aducidos por el actor. Finalmente, esta presentación se van a exponer las medidas cautelares, las cuales se imponen y dictan por parte del juez en la primera audiencia en una etapa preliminar, las cuales son aplicables el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Vamos a dar inicio con la presentación. La presentación va a ir pasando una por una y bueno, va a ser referencia a lo que les acabo de mencionar a grandes rasgos de lo que trata esta exposición. Empezamos. Hola, asesor licenciado José Rubén. La siguiente presentación es de la que se habló al inicio, la presentación acerca de los medios preparatorios al juicio ordinario civil. Bueno, pues vamos a ver las etapas correspondientes a la etapa preliminar, que es la etapa expositiva, la etapa de depuración y la conciliación y excepcionales procesales. En este caso ya se expuso que son los medios preparatorios al juicio ordinario civil. Como lo muestra aquí la diapositiva, dice que es una serie concatenada de actos que resuelve el tribunal ejerciendo su facultad jurisdiccional para la resolución de conflictos entre las partes en una demanda, terminando con lo que es una sentencia. Los juicios ordinarios, como lo muestra esta imagen, es el conjunto de actuados en un juicio ordinario conocido como proceso. Inician con la demanda, la citación de las partes, audiencias, la contestación de la demanda y las pruebas o desahogo de pruebas, y finalmente se dicta una sentencia, que puede ser una sentencia absolutoria o una sentencia con la resolución de un sobreseimiento, entre otras resoluciones que dictan los jueces. Los juicios ordinarios civiles, como lo vimos al inicio del video que expuse, constan de 6 etapas procesales, que son las que se muestran en esta diapositiva, pero para esta exposición únicamente se va a tocar la etapa expositiva, la etapa de depuración y la etapa de conciliación y excepcionales procesales.
En la etapa expositiva es la que se integra por la demanda, el emplazamiento y traslado de la misma, la contestación y en su caso la reconvención interpuesta por el demandado y su contestación. En esta diapositiva podemos ver de manera más práctica lo que es una demanda. En este caso dice que es el primer acto de ejercicio de acción mediante el cual el pretensor acude ante los tribunales persiguiendo que se satisfaga su pretensión. Lo realiza el actor o demandante de manera oral y casi siempre el tribunal debe levantar un acta, y esta demanda es una demanda por comparecencia, o sea, una demanda oral. Casi siempre cuando acude una persona a levantar una demanda ante el tribunal, no la lleva de manera escrita, sino que llegando ahí el mismo personal del tribunal le levanta un acta mediante un acto que se le llama o conoce como comparecencia. Los requisitos de la demanda, según el Código Procesal Civil, se ven contemplados en el artículo 350, que habla de los requisitos de la demanda. Bueno, lo que es por parte del actor, el escrito debe de contener el tribunal ante el que se promueve, la clase de juicio que va a iniciarse, ya sea un juicio civil, un juicio mercantil, el nombre del actor o del apoderado, representante legal con que se promueve, el domicilio que señale para oír notificaciones y el nombre de las personas que autorice para oírlas. En este caso puede ser con copia al defensor. El nombre del demandado y su domicilio, o la expresión de que es persona incierta o desconocida, o bien que se ignora el domicilio. También otro de los requisitos que contiene la demanda son los hechos en que el actor funde su petición, enumerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa y que quede establecido cuál es el título o causas de la pretensión, los fundamentos de derecho y la clase de pretensión, procurando citar doctrinas, los artículos, el articulado correspondiente, los códigos aplicables, etcétera. El valor de lo demandado, si depende de la competencia del juzgado, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios, con la enumeración precisa y concreta de las peticiones que se somete al fallo del tribunal. Esto también hace referencia en algunos códigos que a este requisito también se le llama un inventario. Y bueno, también la fecha del escrito y firma del actor. Asimismo, también hablamos de los rubros que contiene la contestación de la demanda. De manera general, cuando, bueno, ya que se hizo la demanda, después viene lo que es la contestación de la demanda. De manera general incluyen los siguientes componentes: tipo de juicio al que se invoca, nombre del juez al que se dirige la contestación, las prestaciones, la contestación a los hechos por cuanto al convenio propuesto por el actor, y se enuncia casi siempre bajo cláusulas, las pruebas que se está haciendo en la contestación de la demanda, en este caso por parte del imputado, y el pedimento final al juez. La contestación de la demanda se ve contemplado en el Código Procesal Civil, en el artículo 360, que como podemos ver aquí viene todo lo que incluye. Por ejemplo, el demandado formulará la contestación de la demanda dentro del plazo de 10 días, refiriéndose a cada una de las pretensiones y a los hechos aducidos por el actor en la demanda, admitiéndolos o negándolos, expresando los que ignore por no ser propios o refiriéndolo como considere que ocurrieron. Y bueno, viene todo lo que implica hacer una contestación en la demanda por parte de un imputado o de la parte demandada.
Para esto, también en una misma etapa preliminar se da una audiencia en la que se cita a las partes, en la cual se determina el tipo de audiencia a la que se está asistiendo. En este caso, la primera casi siempre son de medidas cautelares. En esta audiencia se imponen y dictan por parte del juez las medidas cautelares. Estas vienen contempladas en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, de eso también hablamos, lo define este artículo y dice que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Y bueno, estas medidas cautelares también en el estado de Morelos, la autoridad de supervisión que las lleva a cabo, que las supervisa, es la unidad de medidas cautelares, o también conocida como UMECA, que es la que se encarga de vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Los tipos de medidas cautelares igual los contempla el artículo 155. Tiene hasta la 9ª fracción, de la 1 hasta la 9ª fracción, y como podemos ver aquí en la presentación, estos son los tipos. Por ejemplo, aquí en la 3ª fracción dice el embargo de bienes, la exhibición de una garantía económica, y continúan, por ejemplo, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad o del ámbito territorial que fije el juez. La 7ª dice la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. O sea, el juez puede imponer esta medida cautelar para que la víctima, si por ejemplo comete un delito el robo, por ejemplo un robo calificado, a lo mejor a una persona moral, le puede imponer el juez esta medida cautelar, que es la 7ª, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Pueden ser, dependiendo del delito, se imponen las medidas cautelares por parte del juez en la audiencia. También otra medida cautelar que cabe resaltar es la prisión preventiva, que está contemplada igual en el Código 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero la imposición de medidas cautelares no quiere decir que la persona sea culpable. En este caso solamente se le llama imputado, recordando, y son medidas nada más que garantizan el cumplimiento del proceso, que el imputado se encuentre dispuesto, o más bien que coopere para que termine involucrado hasta que se dicte la sentencia. Pero la imposición de estas medidas no quiere decir que el imputado sea culpable. También otro requisito es enunciar lo que es un ejemplo de la aplicación de las medidas cautelares. Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de las medidas cautelares. Es el siguiente. En una audiencia en la etapa preliminar se hace la citación de las partes, en la que se encuentra en la sala de audiencia con un tipo de audiencia que es medida cautelar. En esta audiencia, ¿quiénes van a estar presentes? Bueno, pues va a estar presente el juez de control, el Ministerio Público, defensor e imputado, y vamos a ver también qué tipo de delito es. En este caso vamos a hacer el ejemplo de violencia familiar. En este caso de violencia familiar se presentó, por ejemplo, una persona la cual hizo una demanda a su esposo por violencia familiar, en la cual se determina por el tipo de delito que es violencia familiar. El juez de control impone las siguientes medidas cautelares. Le impone la fracción 1, la fracción 7ª y la fracción 9ª, que es la fracción 1, sería la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad que aquel designe.
En este caso le impone ir a firmar de manera quincenal, por ejemplo, a la unidad de medidas cautelares, que es la UMECA. Y en la fracción séptima dice la prohibición de acercarse a la víctima y a los testigos y a su domicilio y trabajo de estos. Esto se hace con la finalidad de que el imputado ya no tenga contacto con la víctima, en este caso la esposa, a lo mejor esposa, hijos y bueno, y también testigos, ya que si el juez muchas veces no impone esta medida, el imputado casi siempre tiende a pues regresar o a estar ahí, a volver a entablar pleitos y puede desencadenar otro tipo de delito. Finalmente, la fracción novena, que sería la separación inmediata del domicilio. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el juez no impone esta medida, el imputado sigue viviendo con la víctima, sigue habiendo roces y igualmente puede desencadenar otro tipo de consecuencias o problemas. Es a grandes rasgos cómo se aplica las medidas cautelares en un caso práctico o de la realidad. También se determinan dentro de esta audiencia si por ejemplo, otros puntos, si por ejemplo el control de detención fue legal o ilegal, si se va a formular imputación, y también muchas veces se ve qué tipo de audiencia es, si es de medida cautelar o de suspensión condicional del proceso, si se va a vincular al proceso, sí o no, y la ampliación del término, también qué tipo de, si se va a ampliar el término o si se va a resolver en ese momento. Y bueno, sería todo. Esperamos, continuamos con los siguientes temas a cargo de mi compañera Amelia y sería todo por mi parte. Etapa de depuración, conciliación y de excepciones procesales. De acuerdo con lo estipulado en el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en el capítulo 2 del artículo 371 al 376. Se realiza una vez contestada la demanda o acusada la rebeldía por no hacerlo, o en su caso contestada la reconvección. Una vez fijado el debate, el juez señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia de conciliación o de depuración dentro de los 10 días siguientes. Examinar la legitimación procesal, la cual es la facultad de poder actuar en el proceso como actor, demandado o tercero o representante, en el caso en que las partes no actúen por su propio derecho sino a través de apoderados. En el supuesto de que se objete la legitimación procesal, si fuere subsanable, el juez resolverá de inmediato lo contundente. En caso contrario, declarará terminado el proceso. En el caso de contrapretensión de la cosa juzgada, en donde la defensa de la cosa juzgada excluye la posibilidad de volver a plantear en juicio una cuestión ya resuelta por sentencia firme, cuando el juzgador tuviere conocimiento de su existencia, lo declarará de oficio. Si se declara improcedente y no se hizo valer otra defensa, en la misma resolución el juez decidirá sobre el fondo del negocio. En caso de no llegar a una conciliación entre los litigantes, la audiencia proseguirá y el juez dispondrá de amplias facultades de dirección procesal. Por lo que el juez tendrá que depurar el procedimiento, examinando y resolviendo las excepciones procesales no subsanables por los interesados. En el caso de conexidad, litispendencia y cosa juzgada, el juez resolverá con vista de las pruebas rendidas. Por lo que llegamos a la conclusión de que esta etapa fue creada para favorecer la justicia pronta y expedita. La finalidad de esta diligencia es depurar la litis, desahogando las cuestiones relativas a un adecuado y eficaz desenvolvimiento del proceso, y no es una disposición potestativa para las partes o para el juzgador, porque siempre debe llevarse a efecto.
De no ser así, se privaría a las partes de la posibilidad de proponer alguna alternativa de conciliación y se dejarían de cumplir por el conciliador las obligaciones de llevar a cabo alguna propuesta a las partes de alternativa para solucionar el litigio. La resolución que se da en la audiencia previa de depuración procesal y de conciliación será apelable en el efecto devolutivo.